El eritrocito es un disco bicóncavo de más o menos de 7 a 7,5 micras de diámetro y de 80 a 100 femtolitros de volumen. Su forma puede variar a medida que las células son exprimidas a través de los capilares. Son células altamente especializadas. Derivan de células progenitoras hematopoyéticas de la médula ósea comprometidas a una progenie de una línea de células. Estas a su vez provienen de células pluripotenciales progenitoras hematopoyéticas. A medida que suceden las divisiones a partir del proeritoblasto, el tamaño celular disminuye a expensas del núcleo y del citoplasma. Se van acumulando enzimas necesarias para la síntesis del M y de la globina. En la fase de eritrocitos maduros y cuando pasa a la sangre circulante no poseen núcleo. Proceso de desarrollo. Las etapas de desarrollo morfológicos de las células eritroides incluyen, en orden madurez crecientes, proeritoblasto, eritoblasto basófilo, eritoblasto policromatófilo, eritoblasto ortocromático, reticulocito, hematíe, finalmente cuando ya carecen del núcleo y mitocondrias. Eritropoyesis. La función primaria de la eritropoyesis es la producción de glóbulos rojos maduros para transportar eficientemente oxígeno a través de la circulación sistémica a los tejidos. Se producen aproximadamente de 3 por 10 a las 9 nuevos eritrocitos al día para mantener la homeostasis y reemplazar los eritrocitos muertos. La diferenciación y maduración dura aproximadamente 5 días. Bajo condiciones de anemia, este proceso se amplifica y se acorta para la producción rápida de glóbulos rojos. La eritropoyetina, hormona secretada por el riñón, se encarga de la eritropoyesis y se relaciona con las demandas de oxígeno. En condiciones de anemia, la eritropoyesis puede aumentar 10 veces los niveles basales. Otros sitios: médula ósea de las vértebras, esternón, costilla, hueso de la pelvis, clavículas. En condiciones de eritropoyesis expandidas también son activas la médula del húmero, fémur e incluso eritropoyesis extramedular en hígado y vaso. En un individuo normal, en situaciones de equilibrio dinámico, la masa de eritrocitos en sangre periférica depende de pérdida de sangre en caso de existir, tasa de producción de eritrocitos, tasa de destrucción de los eritrocitos. La vida promedio es de 120 días. Factores necesarios para la eritropoyesis: hierro, riboflavina, piridoxina, ácido nicotínico, ácido ascórbico, vitamina E, ácido pantoténico, aminoácidos y proteínas. Folatos, valores normales. En hombres es de 4,2 a 5,4 por 106 milímetros cúbicos. En mujeres es de 3,6 a 5 por 106 milímetros cúbicos. La hemólisis Es la destrucción de los eritrocitos envejecidos y sucede en los macrófagos del vaso e hígado. Los elementos esenciales, globinas y hierro, son conservados y reutilizados. La fracción M de la molécula es catalizada a bilirrubina y excretadas a través del tracto intestinal. La rotura de eritrocitos a niveles intravascular liberan hemoglobina directamente a la sangre. Aquí la molécula se disocia en dímeros alfas y betas, los cuales se unen a la proteína de transporte, actoglobina. Estas transportan a los dímeros al hígado, donde posteriormente son catalizados a bilirrubina y excretados. Anemia. Reducción en el número de eritrocitos o del total de hemoglobina en ellos contenida, por debajo de los valores normales, para la edad y sexo del paciente, lo que produce una disminución de la capacidad de transporte de oxígeno de la sangre circulante. En una población sana y bien alimentada, la concentración de hemoglobina varía de 14 a 16 gramos decilitros para el varón adulto, de 13,3 a 15 gramos decilitros para la mujer adulta. 13 gramos decilitros o más para el varón adulto, 12 gramos decilitros o más para la mujer adulta. Para bebés de 6 meses a niños de 6 años es de 11 gramos decilitros. Para un niño de 6 años y un adolescente de 14 años es de 12 gramos decilitros. Existen 3 causas de la anemia: pérdida de sangre, eritropoyesis deficiente, hemólisis excesiva, hematocritos. En el varón adulto,
el valor normal es de 42 a 48%. Para una mujer adulta, el valor normal es de 40 a 45%. Hematocritos disminuidos, anemia o hemodilución, hematocritos aumentados, policitemia o hemoconcentración. Situaciones donde los valores periféricos de la hemoglobina y los hematocritos no reflejan la capacidad sanguínea de transporte de oxígeno. Cambios en el volumen sanguíneo, hemorragias agudas, hemodilución, deshidratación, hipoxia, grandes altitudes, enfermedades pulmonares y cardíacas, tabaquismo, aumento de la viscosidad de la sangre, hemoglobinopatias, leucemia granulocítica crónicas. Índices hematimétricos, volumen corpuscular medio, que representa el volumen promedio de los eritrocitos. Se expresan en fentolitros, valor promedio 90 fentolitros, rangos entre 76 y 96 fentolitros. Valor normal, anemia normocítica, disminuido, anemia microcítica, aumentado, anemia macrocítica. Hemoglobina corpuscular media, representa el promedio del peso de la hemoglobina contenida en cada eritrocito. Se expresa en picogramos, valor normal de 30 picogramos, rango entre 27 y 32 picogramos. Concentración de hemoglobina corpuscular media, representa el promedio de la concentración de hemoglobina en los eritrocitos y se expresa en porcentaje. Sobre la base de estos índices hematimétricos se pueden clasificar las anemias en normocrómicas, normocíticas, cuando existen valores normales de los índices globulares, insuficiencia medular, hemólisis, aplasia medular, invasión neoplásica de la médula ósea, enfermedades crónicas, síndromes mielodisplásicos o hemorragias agudas, hipocrómicas microcíticas, glóbulos rojos pequeños y con menor cantidad de hemoglobina, anemias ferropénicas, hemorragias crónicas, talasemia. Causas que la originan. Otras patologías asociadas. En anemias crónicas, los mecanismos compensatorios pueden ser tan eficientes que el paciente no presenta síntomas hasta que la hemoglobina es menor a 8 gramos sobre decilitros. Cambios fisiopatológicos de la anemia. Aumentan la capacidad de la hemoglobina por ceder oxígeno a los tejidos. Este mecanismo deriva de la hipoxia tisular y de un descenso del pH. Redistribución del flujo sanguíneo en los órganos. La piel y los riñones reciben menos sangre por tener menor requerimiento. El flujo sanguíneo se incrementa en cerebro y corazón. Incremento del gasto cardíaco. A niveles de hemoglobina de 7.5 gramos sobre decilitros en sangre aumenta el gasto cardíaco. Liberación de glóbulos rojos a la circulación. El mejor mecanismo compensador que se presenta ante anemias es la producción y liberación a la circulación de hematíes. Efectos generales de la anemia. Cardiorrespiratorios. Taquicardias, palpitaciones, angia, hipertrofia cardíaca, soplos de flujo, insuficiencia cardíaca con volumen sobre minuto elevado, aumento de la frecuencia respiratoria. Neuromusculares. Cefalea, desmayos, tinnitus, sensibilidad al frío, fatigabilidad, falta de concentración, hemorragia del fondo del ojo. Gastrointestinal, anorexia, náuseas, constipación o diarreas, glositis, dolor abdominal. Piel, palidez de piel y mucosa, pérdida del tono, cabellos frágiles, coiloniquia, uñas frágiles y con estriaciones cóncavas. Genitourinarios, irregularidad menstrual, pérdida del líbido, frecuencia de micción, proteinuria y hematuria. Metabólicos, fiebre y aumento del metabolismo. Anemias por insuficiente producción medular, disminución global de la eritropoyesis, deficiente disponibilidad de factores eritropoyéticos, vitamina B12, ácido fólico, ingesta de agentes quimioterapéuticos, anemias megaloblásticas. Anemia megaloblástica, causa más frecuente, deficiencia de vitamina B12 y ácido fólico o ambas. Afecta a todas las células en proliferación, metamelocitos gigantes, megacariocitos. Cursa con anisocitosis, poiquilocitosis, plaquetopenia y leucopenia. Cuando es por deficiencia de vitamina B12, patogénesis, carencia del factor intrínseco producido por las células parietales del fondo del estómago, necesario para la absorción de la B12 en el ileo. La más común es la atrofia de la mucosa gástrica. Cambios neurológicos y tisulares. Prevención del gusto y olfato, atrofia óptica, neuropatía periférica.
Cuando es por deficiencia de ácido fólico, patogenia, ingesta insuficiente, absorción o utilización insuficiente, demanda excesiva, signos y síntomas. Los mismos que en toda anemia van a depender del grado de reducción de oxígeno. A mayor reducción de oxígeno a los tejidos, mayor será el mareo, el cansancio, la palidez en piel y mucosas, palpitaciones o taquicardias. Cursa con aumento del volumen corpuscular medio, que puede llegar a 135 femtolitros, macrobacilos, poiquilocitosis, anisocitosis, en médula ósea, eritroblastos con cambios megaloblásticos, núcleos jóvenes en contraste con un citoplasma maduro. Lesión de las células madres medulares, anemias hipoplásicas y aplásicas, pancitopenia, resultado de un estado de falla medular con subproducción de elementos celulares sanguíneos por una médula ósea hipocelular o acelular, adquirida idiopática. Aproximadamente en un 40-70% de las anemias adquiridas no se logran identificar la causa y son más frecuentes en pacientes adultos. Adquiridas secundarias por agentes físico-químicos, las radiaciones y el benceno. El efecto biológico de las radiaciones depende de la cantidad de energía radiante absorbida por los tejidos y la radiosensibilidad. Otros agentes químicos, drogas usadas en terapias del cáncer, leucemias y linfomas, agentes infecciosos, virus de la hepatitis, del dengue, de la mononucleosis infecciosas. El embarazo. La anemia adquirida se resolvió con el fin del embarazo y reapareció con embarazos subsiguientes. Trastornos inmunológicos. La enfermedad de injerto contra huésped, lupus eritematoso sistémico. Cuadro clínico. Anemia, leucopenia, trombocitopenia púrpura y hemorragias. Fiebre e infección por neutropenia. Disminución de la producción de hemoglobina. Síntesis deficiente del HEM. La deficiencia de hierro es la causa más común de anemia ferropénica y es la más común en el mundo. Etiología. Desequilibrio entre ingesta y la pérdida. La lactancia materna es la causa más común de déficit de hierro en el niño. Evolución de la anemia. Una vez que el hierro entra en equilibrio negativo, lo primero que va a suceder, extracción de las reservas, depresión. El nivel de hierro sigue descendiendo en el plasma, aumenta la fijación de hierro en el plasma. Cuando la deficiencia es severa, HCM y BCM son bajos. En frotis de sangre periférica encontramos hipocromia, anemia micrótica, anismo y poiquilocitosis. Signos y síntomas. Fragilidad en las uñas con coiloniquia. Disfagia por formación de una membrana en el esófago superior. Glositis, lengua lisa con pérdida de papilas. Coiloniquia, disfagia y glositis. En casos de anemia ferropénica severa se puede presentar la pica, deseo de consumir hielo u otras sustancias no comestibles como yeso y tierra. Síntesis deficiente de globina. Talasemias. La hemoglobina es una proteína conjugada constituida por 4 cadenas polipeptídicas, cada una de ellas unidas a un grupo HEM. Síndromes talasémicos. Disminución o ausencia de una o más cadenas como expresión de la delección o mutación de una o más bases nucleótidas. Hemoglobina A, llamada también hemoglobina del adulto o hemoglobina normal, representa aproximadamente el 97% de la hemoglobina degradada en el adulto. Hemoglobina A2 representa menos del 2,5% de la hemoglobina después del nacimiento. Hemoglobina S, hemoglobina alterada genéticamente presentada en la anemia de células falciformes. Hemoglobina F, 2 cadenas alfa y 2 gamma. Talasemias, la cadena alfa de la hemoglobina viene determinada por 4 genes y por lo tanto existen 4 formas de alfa talasemia según falte 1, 2, 3 o 4 genes. Síndrome de alfa talasémico, síndrome beta talasémico, talasemia menor. Talasemia mayor. En todas las talasemias, tanto alfa como beta, encontramos disminución del valor del hematocrito, microcitosis, hipocromia. Anemias por pérdida excesiva de glóbulos rojos circulantes. Anemias por hemoglobina normales. Anemia drepanocítica, más común de las anemias hereditarias. Manifestaciones clínicas. Policitemia, grupo de condiciones que tienen en común valores elevados de hemoglobina y hematocrito. Policitemia relativa, valores de glóbulos rojos y hemoglobina y hematocrito sin que exista un incremento global verdadero de los eritrocitos. Primaria, esta es autónoma y no depende de ningún estímulo. En cuanto a las manifestaciones clínicas encontramos el ancor coronario, la hemorragia por defecto cualitativo de las plaquetas, el malestar epigástrico y prurito cutáneo.
En cuanto a la secundaria, encontramos la policitemia de altura, policitemia relacionada con la dificultad en el transporte o liberación de oxígeno por la hemoglobina, policitemia relacionada con enfermedades renales y policitemia originada por exceso de andrógenos o corticosteroides. A continuación, encontramos una serie de indicaciones en cuanto al manejo del paciente anémico. En cuanto a las manifestaciones bucales, encontramos glositis, disgeusia, queratitis angular, epitelio de la mucosa bucal atrófico e infecciones por cándida. Aquí podemos observar un análisis hematológico con su unidad y su valor de referencia. Gracias.